De reactivación económica, quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Marcela, muy buenos días. Bienvenido a Mesa de Periodistas. Muy buenos días, Axel, Fernando, Sabrina. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy y a sus oyentes con quien podemos compartir bastantes temas interesantes. Bien, Marcela, yo veía el Cámara Opina, el pronunciamiento que ustedes todos los fines de semana hacen sobre temas de interés nacional. Y este fin de semana ustedes presentaban una posición con la que yo coincido. O sea, el problema de los precios del combustible, que todo parece indicar que va a durar un par de meses más y todavía no podemos dimensionar muy bien su impacto. He visto que el gobierno lo está atendiendo tratando de apagar fuego. O sea, los transportistas protestan aquí, corremos para allá. Colón protesta aquí, corremos para allá. Pero no veo una propuesta integral en medio de una situación económica todavía complicada, resabios de la pandemia. ¿Qué recomendaciones ustedes les dan al gobierno para tratar definitivamente de generar soluciones integrales y tratar de afrontar esto de una forma más sostenida en un escenario que pareciera va a durar varios meses más? Sí, en efecto, como tú bien mencionas, y quiero empezar hablando, digamos, un paso antes de todo este tema, de estas situaciones que se están dando en este momento. Nosotros hemos venido viendo desde la Cámara de Comercio una tendencia por parte del gobierno nacional de ir atacando los problemas de manera segmentada, ¿no? De ir atacando, como tú bien dices, una parte del problema, otra parte del problema. Sin embargo, en efecto, digamos que ha hecho falta un poco esa visión más amplia para tratar diferentes temas, ¿no? Esa planificación, esa hoja de ruta completa. Entonces, todo eso nos lleva a situaciones como las que estamos viviendo ahora, donde vemos que, como decimos en buen panameño, donde se prende un rancho, por un lado vamos y apagamos ese fuego, después vamos y apagamos el siguiente, vamos y apagamos el siguiente, y en efecto, y sobre todo sabiendo que, a ver, ya le queda relativamente poco tiempo a este gobierno, es cuando realmente necesitamos sentarnos a ver y analizar las situaciones de manera integral, ver los problemas completos, para entonces poder definir esa hoja de ruta que sea lo más efectiva y lo más eficiente posible en poder tratar cada uno de estos problemas, porque si no vamos a estar corriendo de un lado para el otro. Fernando. Sí. A ver, pienso que es hora de que discutamos como país el tema de nuestro modelo de crecimiento económico, puesto que hemos visto que después de la pandemia hemos ido recuperando poco a poco el nivel de crecimiento, pero no se ha recuperado de la misma forma los empleos. Y eso es solamente un tema. El otro tema enorme es el tema de la desigualdad y la pobreza. O sea, tenemos un modelo que reproduce la desigualdad y la pobreza. ¿Qué cosas podemos hacer como sociedad para enfrentar un problema tan grave? Mira, yo participé hace un par de meses en un foro centroamericano en el cual me invitaron, y en ese foro nos hacían casualmente la pregunta, desde la perspectiva de Centroamérica, cuáles eran los principales problemas, la principal problemática que nosotros veíamos para el desarrollo de la región. Y esto perfectamente bien lo podemos trasladar a Panamá. ¿Y qué comentaba yo en ese momento? Yo decía, primero nosotros tenemos que trabajar en un crecimiento económico inclusivo. Ojo, inclusivo es la palabra clave, es decir, un crecimiento económico que nos ayude a reducir brechas de pobreza y que nos ayude a tener una mejor distribución de la riqueza entre nuestras poblaciones. Lo segundo es la educación. Mejorar la calidad de educación es absolutamente clave en nuestro país. Miren los resultados que estamos teniendo de las últimas evaluaciones, ahora que han regresado los niños a clases presenciales. Realmente es una situación un poco preocupante porque lo que está pasando en las escuelas hoy lo vamos a ver reflejados dentro de 5, 10, 15, 20 años, cuando estos niños entren a la fuerza laboral y entonces tengamos a estos adultos que a lo mejor les cuesta trabajo leer y entender lo que están leyendo, asimilar todo esto. Y el tercer gran factor es el factor de la salud. Salud para todos. Nosotros tenemos que aspirar a tener la mejor calidad de salud para todos los panameños, ¿no? Entonces, desde este sentido, si empezamos un poco por la parte económica, como tú bien has dicho, Fernando, el tema de la reactivación económica se ha venido dando.
cuando nosotros vemos los indicadores duros de la economía, nosotros vemos que tuvimos un crecimiento del 15,5% el año pasado. Para este año tenemos cifras que marcan tendencia positiva también entre 6,5% y 7%. Pero el crecimiento económico se ha venido dando en aquellos sectores de la economía donde la demanda es externa. Es decir, o sea, el Canal de Panamá, los puertos, la exportación de cobre. Entonces, esos son recursos que, bien, le entran al país, pero no necesariamente derraman en el país, ¿no? Entonces, los sectores más tradicionales de la economía panameña, como los hemos conocido hasta ahora, es decir, la construcción, el comercio, la construcción y el comercio son los grandes generadores de empleo en Panamá, pero sabemos que son dos sectores que han estado golpeados por todo este tema de la pandemia y que les ha costado esa reactivación económica y esa reactivación de los empleos. Nosotros también a la vez hemos identificado el turismo y la agroindustria como dos sectores que tienen un gran potencial en Panamá para generar empleos, ¿no? Pero necesitamos, en efecto, como bien hemos dicho, necesitamos ver estos dos sectores de una manera integral, poder analizarlos, poder definir cuál es la hoja de ruta que nosotros queremos como país para hacer estos sectores económicos crecer, pero crecer bien. Otro tercer sector que hemos identificado es el tema logístico. Sabemos que Panamá es un hub logístico y sabemos que tenemos todo lo que necesita Panamá y el mundo para seguir fortaleciendo nuestro rol como hub logístico, ¿no? Entonces, por ahí me voy. Crecimiento económico inclusivo, salud, educación, y dentro de ese crecimiento económico tenemos que pensar y tenemos que ver muy duro lo que es el tema de la agroindustria, el tema del sector primario, y tenemos que ver el tema del turismo. Sabrina Bacal. Perdón, una repregunta, pero yo siento que el empresariado panameño no termina de hacer esas apuestas. O sea, reconoce si nosotros quitamos la mina y el canal, lo que queda del PIB panameño es, y ya sabemos que el modelo está agotado, no podemos seguir siendo un país de moles comerciales. Es una actividad que genera empleos no de buena calidad ni de buena... Y hay que atreverse, hay que hacer las apuestas, usted lo ha dicho, en el sector turismo, de eso estoy seguro que hablará Sabrina, en la agroindustria y en la logística. Pero fíjese, yo miro hacia Colombia y miro hacia Costa Rica, nuestros dos países vecinos, y allí veo que con mucho a nosotros nos están robando el mandado en estas tres, en logística, en turismo y en agroindustria, y también en puertos. O sea, hay como que una falta de capacidad de arriesgarnos como país emprendedor a ese nivel. Y yo creo que una parte, desde luego no toda, de la responsabilidad está en nuestro empresariado. Estoy de acuerdo contigo. Recordemos lo siguiente. El sector privado panameño es el motor de la economía panameña. El sector privado es el gran generador de empleos dentro de la economía panameña. Nosotros, con todo lo que tiene que ver con reactivación económica, hemos identificado que las micro, pequeñas y medianas empresas necesitan mucho apoyo, necesitan poder adquirir a fondos para poder, ya sea retomar sus acciones o expandir sus acciones. Paralelo a eso, como tú bien has comentado, necesitamos un poco ese atreverse, ese querer a generar oportunidades de negocio, salir y atreverse. Y mira que vimos algo de eso en la pandemia, cuando tantas personas se vieron con sus contratos laborales suspendidos. Yo creo que hemos tenido la mayor cantidad de emprendedores que habíamos tenido prácticamente en los últimos años. Y aquí viene un tema que hay que abordar, y es decir, esos emprendedores que salieron a trabajar porque estaban suspendidos, salieron a buscar el pan para sus familias, lo hacen de manera informal. Cuando lo haces de manera informal, entonces eso tiene un golpe y tiene un impacto en los erarios del Estado. Porque entonces tienes personas que antes estaban en un trabajo formal, que estaban pagando impuestos, que estaban aportando,
que ahora por estarlo haciendo de manera informal, ojo, están haciendo lo que se sintieron que tenían que hacer en un momento determinado, sin embargo ahora estas personas ya no están aportando al Estado de manera como se estaba aportando antes. Entonces, ¿por qué menciono estos dos factores? Porque es que al final del día la empresa privada y el gobierno estamos agarrados de la mano hasta cierto punto. Es decir, sí, el empresario tiene que salir, tiene que abrirse camino, tiene que buscar negocio, pero va a haber casos, sobre todo muchas veces en los casos de los emprendedores, de los que están empezando, donde van a necesitar algún tipo de ayuda o algún tipo de apoyo de parte del gobierno. Entonces yo siento que esa interacción le puede estar faltando algo en este momento. Habrá personas que están buscando salir a emprender y que dicen, hombre, realmente no sé por dónde empezar, no tienen el camino claro. Entonces aquí podemos entrar en un tema de qué tan fácil o qué tan difícil es empezar a hacer negocio en Panamá. Habrá otras personas que están buscando emprender, pero entonces dicen, oye, tengo mi idea en la cabeza, tengo mi emprendimiento prácticamente estructurado, pero entonces me hace falta, no sé cómo conseguir fondos para poder sacar adelante mi emprendimiento, ¿no? Y estas son las instancias donde muchas veces este tipo de personas que tienen ideas nuevas, novedosas, que tienen emprendimientos innovadores, necesitan del apoyo del gobierno para poder salir a buscar fondos. Porque ¿qué pasa? Tú tienes una idea, pero con una idea tú no puedes ir a un banco a que te presten plata, ¿no? Entonces ahí es donde entra esa articulación donde el gobierno muchas veces apoya a estas empresas. Entonces se genera un círculo virtuoso donde aquellos que trabajamos, aquellos que tenemos un emprendimiento, aportamos al Estado, pagamos impuestos, el Estado sigue generando esas riquezas, por así decirlo de una manera, para entonces luego tener la capacidad de volver a invertirlo en su sociedad, ¿no? En diferentes programas, en diferentes proyectos y en diferentes tipos de apoyos, pero apoyos que realmente ayuden y le agreguen valor al individuo, ¿no? Porque aquí también podemos entrar a hablar muy profundamente de los temas de los subsidios, que como bien sabemos los subsidios han aumentado de manera drástica, han aumentado prácticamente de 1.600 millones de dólares a 2.400 y tantos millones de dólares. Y esto es un tema que preocupa porque decimos, oye, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿No? ¿Hasta dónde llegamos con el tema de los subsidios y los apoyos? Entendemos que los hemos necesitado como sociedad, pero también debemos entender que cada uno de estos subsidios debe tener una fecha límite, debe tener una fecha de cumpleaños. Y entonces después, esos fondos que tú estabas destinando para aliviar a la población, ahora tienes que ver cómo los inviertes de mejor manera en actividades que puedan agregarle valor al individuo, llámese educación, llámese apoyo a emprendedores. Me explico, es ese tipo de actividades donde le estás dando algo a la persona para el futuro, le estás dando herramientas a la persona para el futuro. Sabrina Bacal. Marcela, la interrumpo porque hablando de subsidios, hay subsidios y hay otros subsidios que nadie llama subsidios, sino que llama incentivos a algunos empresarios. Y me refiero a la ley de incentivos para el turismo, a la nueva ley 789, al proyecto de ley que espera sanción o veto del presidente, y que la ley original fue demandada por inconstitucional en la Corte Suprema de Justicia. Cuando yo le pregunté a usted en Radar si esta ley que reparte 600 millones de dólares en 5 grupos económicos afines al gobierno, que si esto era una forma de corrupción, usted me dijo que no una forma de corrupción, pero sí que esto no habla bien de los empresarios. Resulta ahora que CONEP está pidiéndole al presidente la sanción de la ley. Y quiero preguntarle, primero por la división de opiniones entre el sector empresarial y si esa división, además de esta ley de privilegios o incentivos, está contribuyendo realmente a la imagen del sector empresarial panameño. Mira, en efecto, después de esa entrevista que tuvimos en esa ocasión, la Cámara de Comercio salió a pronunciarse con respecto al proyecto de ley 789 y el pronunciamiento que hicimos nosotros en ese momento era decir, vetemos por completo la ley 789, deroguemos la ley 122 y creemos una comisión donde participen los diferentes actores del sector turismo para poder entonces redactar o elaborar una ley
más completa, más integral, como hemos venido trabajando, y no algo que solamente apoye o impacte a una parte del sector turismo. Yo quiero aclarar que nosotros como Cámara de Comercio estamos a favor de los incentivos fiscales para el desarrollo del turismo. Esta es una herramienta que se usa en varias partes del mundo para poder desarrollar el sector. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido identificar es que en este momento el apoyo mediante incentivos fiscales a lo que es la oferta a lo mejor no es lo que necesita el país. Sabemos que tenemos una gran cantidad de hoteles que están con altos porcentajes de desocupación, tanto en la capital como en el interior. Entonces, eso lo que nos da a entender a nosotros es que en estos momentos nosotros deberíamos estar más activados en incentivar la oferta, en generar producto turístico. Ahora bien, lo que estoy diciendo de nuevo es, si vamos a hacer una ley de la República que va a mantenerse a través de los años, entonces no escoger entre una y la otra, sino hacer una ley comprensiva que toque y que abarque todos estos diferentes puntos, ¿no? Entonces, ya de por sí tener una buena herramienta que nos ayude a nosotros como empresa privada a poder desarrollar el sector turístico. Así es que, pues, nosotros nos hemos manifestado, nos venimos manifestando desde hace un tiempo ya con esta posición, se la hemos dejado saber al presidente de la República, hemos conversado con él en varias ocasiones referente a cuál es nuestra opinión. ¿Y en qué cree que se basa, perdón Marcela, en qué piensa que está basada la opinión del CONEP? O sea, ¿por qué el sector empresarial no tiene un acuerdo sobre esta ley tan importante? Miren, recuerden que, a ver, cuando nosotros hablamos de veto total de la ley 789, no es suficiente vetar la ley 789. Tienes que proceder a vetar la ley 789 y tienes que proceder a derogar la ley 122. Porque digamos que esta ley 122 es la ley que nosotros indicamos y decimos que fue una ley que se aprobó de manera inconsulta, que fue una ley que se aprobó un 31 de diciembre del 2019 y que realmente nadie o pocos se enteraron de lo que se había aprobado en esta ley, sino hasta que los mismos medios empiezan a publicar sobre los diferentes proyectos a los cuales se les estaban dando los incentivos fiscales al 100%. En ese momento, nosotros le enviamos una nota al ministro de Turismo después de hacer un análisis profundo de la ley, en la cual nosotros, a ver, esto ya era una ley de la República, ya estaba aprobada. Entonces, en ese momento nosotros generamos una nota y se la enviamos al ministro de Turismo donde le decimos, mira, a nosotros nos parece que a esta ley le hace falta mejorar en este punto. Nosotros hablábamos de temas de alcance, hablábamos de temas de proporcionalidad, de temas de fiscalización, de temas de impacto y de temas de transparencia. Una nota bastante extensa, luego de un análisis también bastante extenso que se realizó en la Cámara de Comercio. Nosotros enviamos esa nota al ministro de Turismo, la enviamos en una ocasión, la enviamos en una segunda ocasión y cuando enviamos la nota en segunda ocasión, entonces nos responden que el proyecto de ley había entrado nuevamente a la Asamblea para modificación. Entonces nosotros procedemos a enviar la nota de nuevo, por tercera vez, no a la misma persona, pero por tercera vez al gobierno, en este caso a la Asamblea, indicando cuáles eran las consideraciones que nosotros teníamos para ese proyecto específico, ¿no? Digamos que estas consideraciones que nosotros determinamos, luego, como les digo, de un análisis profundo, fueron escasamente consideradas a lo largo de todo este proceso. Entonces, cuando llega el proyecto de ley donde el presidente, luego también de una amplia discusión dentro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, determinamos lo que nosotros definimos como nuestra postura, ¿no? Y que en este caso decimos, bueno, la postura es 1, 2 y 3, veto, derogación y creación de la comisión. Entendemos nosotros que de repente habrá personas o habrá grupos que dirán, es que la derogación del proyecto 122, o sea, si vetas el 789, a lo mejor la derogación de la 122 va a estar difícil, va a estar complejo, esto y lo otro. Entonces, la pregunta del millón es hasta dónde queremos llegar, ¿no? Nosotros, como Cámara de Comercio, estamos pidiendo, como ustedes verán, que prácticamente se elimine lo que se ha hecho hasta el momento y que volvamos a la ley 80, que es una ley que consideramos que entre todo y todo
tiene algunas cosas buenas, se puede mejorar. Entonces lo que decimos es, arranquemos a mejorar desde este punto de partida, desde el punto de partida de la ley 80. Habrá otras personas que dicen, hombre, es que nos da un poco de temor de que si pedimos el veto a la 789, entonces quedemos en manos de la 122 y entonces se vuelve peor digamos, el remedio que la enfermedad. Exactamente, pero en nuestro caso, pues nosotros estábamos abogando, digamos, a corregir la situación desde su nacimiento. Eso es lo que nosotros estábamos planteando. Marcela, tomando como ejemplo esto de la ley de incentivos fiscales al turismo, en donde el CONEP tiene una posición, la Cámara de Comercio tiene otra posición, el gobierno tiene otra totalmente distinta. En su momento se habló, no sé si te acuerdas, que más que todo lo liderizaba también el CONEP de unas 40 iniciativas para reactivación económica. Yo no sé en qué ha quedado eso. Mi pregunta es, ¿ustedes se hablan con el gobierno? ¿Ustedes conversan con el presidente de la República en momentos, y tú lo decías hace unos minutos, gobierno y empresa privada deben ir agarrados de la mano, pero todo parece indicar que no están agarrados de la mano en un momento que para reactivar la economía los esfuerzos tienen que estar muy alineados? ¿Ustedes conversan con el presidente? Sí, sí conversamos con el presidente y sí conversamos mucho con los diferentes ministros. Este tema, me han preguntado bastante por temas de diálogos, por temas de mesas, y entonces, a ver, yo les puedo comentar lo siguiente. Para mí las mesas son importantes porque tenemos que definir el punto de partida. ¿Okay? Con las mesas tú defines, como diríamos en manejo de proyectos, tú defines la línea base y de la línea base entonces empiezas a avanzar y puedes determinar si estás mejor o si estás peor que antes, ¿no? Las mesas han sido buenas para definir esa línea base y en base a esa línea base tratar de definir, no lo llamemos tanto una hoja de ruta, pero sí llamémoslo ciertas iniciativas que se plantearon en su momento para poder ayudar con el tema de la reactivación económica y con el tema de la reactivación de los empleos, ¿no? Ha habido iniciativas que han avanzado más que otras, ha habido algunas otras iniciativas donde ha faltado un poco de ejecución. Por ejemplo, nosotros desde la Cámara de Comercio, una de las cosas que hemos venido proponiendo desde hace un tiempo es un programa de garantías conjuntas para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder al crédito al cual no han podido acceder hoy día. Esto fue, si mal no recuerdo, creo que fueron como $500 millones que se aprobaron para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Aparte de eso, se habían aprobado otros $300 millones para apoyar a empresas en turismo. Pero ha habido una suerte de desconexión, por llamarlo en algún momento, de la cadena, donde las empresas no han podido acceder a los fondos que estaban destinados para eso, ¿ok? Entonces, ¿por qué no han podido acceder a los fondos que estaban destinados para eso? Bueno, porque obviamente pues los bancos también tienen que tener cuidado de cómo manejan los fondos y cómo prestan la plata. Y como les digo, ha habido muchas empresas que han estado muy afectadas y que a lo mejor su facturación o sus ingresos no eran lo de antes. Entonces, en este momento es donde nosotros decimos, generemos un plan de garantías conjuntas, ¿ok? Donde el gobierno, donde las multilaterales entren a ser parte de la garantía para que los bancos no se sientan que están desamparados y que las empresas puedan acceder a estos créditos, ¿no? Esta ha sido una de las cosas que hemos venido conversando que se ha quedado un poco en el tintero, por así decir. Entonces, aquí es donde venimos a decir, hemos hecho bastantes planes, hemos conversado bastante, se han brindado bastantes iniciativas. Nos ha faltado un poco de ejecución. Ha faltado un poco de esa ejecución para poder llevar a cabo todos estos diferentes planes, y creo que es una situación que estamos viendo con las protestas que se han venido dando, ¿no? Cuando nosotros analizamos la situación de la ciudadanía que se viene quejando, realmente en muchos casos son necesidades bastante básicas que tiene la ciudadanía. Personas que les hace falta agua, personas que les hacen falta calles, personas que quieren que se construyan hospitales, que se construyan escuelas. Son necesidades básicas, ¿ok? Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ya se tenían identificados una serie de proyectos que por diversos motivos han quedado en suspensión y ahora se les está exigiendo al gobierno que retome estos proyectos. ¿Por qué? Porque son proyectos que ya tienen un cierto grado de avance y que ya tú entras de una vez a contratar personas para la ejecución del proyecto. Entonces, estas son actividades
que sí apoyan a la reactivación económica de manera inmediata, porque son proyectos que generan plazas de trabajo de manera inmediata. No son proyectos que están en etapa de planificación todavía. Pues los proyectos que están en fase de planificación, en efecto, van a generar plazas de trabajo, pero las van a generar dentro de 1 o 2 años, ¿no? Entonces, estos proyectos que habían quedado suspendidos, pero que en un momento determinado el gobierno identificó como proyectos para poder completar, entonces ahí es donde necesitamos que entren un poco en acción y retomen estos proyectos. Yo vuelvo al tema estructural. Ustedes, desde la Cámara de Comercio, ¿no piensan que ya es hora de reformar el Estado Nacional? Ya casi no se habla del Pacto del Bicentenario, se dejó de hablar de la reforma constitucional, no sé dónde quedó la reforma a la Caja del Seguro Social. Seguimos teniendo un Estado ineficiente y yo siento que los panameños, bueno, en general, la población tendría menos presión sobre sus necesidades cotidianas y de salario incluso si tuviera agua. Si su servicio, si no se le fuera la energía a cada rato y no se le dañaran sus electrodomésticos, si tuviera un buen sistema de transporte, o sea, si recibiera medicamentos y no tuviera que comprarlos con su salario, o sea, aquí hay un problema. O sea, cuando alguien no compra los medicamentos y obliga a las personas con bajos ingresos a gastar una parte importante de su salario en medicamentos, la está poniendo en la calle para que proteste. ¿Y sabe qué piensa esa persona? Bueno, que la única manera de resolver su problema es un incremento salarial. Posiblemente esa persona trabaja entonces en una empresa privada y posiblemente esa empresa privada quizás no pueda hacer el incremento. Entonces tenemos aquí un problema desde el cual una ineficiencia del Estado, que es su capacidad de comprar medicamentos y dárselo a la población, estoy usando eso como ejemplo, se convierte en una cadena de problemas que terminan deteriorando todo, desde la calidad de vida del individuo hasta el funcionamiento de una empresa. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, una visión según la cual ponemos un parchecito aquí, hacemos un diálogo acá montamos una mesa para dicen que el presidente es un buen ebanista porque pone muchas mesas. Bueno, seguimos poniendo mesas. Sí. Una para la caja, otra para esto, pero no resolvemos nada. No, y yo sumo, Fernando, lo que dijo Marcela de la ejecución. ¿Qué pasó en Colón? En Colón se anunciaron, vamos a hacer un estadio, vamos a construir el hospital, vamos a construir la potabilizadora, vamos a arreglar la casa Wilcox. Estaban dando las órdenes, pero nada se ejecutó. Y mira, pasaron... Perdón, y hay casos también donde te diría que de repente lo que ha faltado... A ver, hay diferentes tipos de ejecución. Y yo creo que hay casos también donde lo que ha faltado ha sido ejecución por la vía de comunicación de parte del gobierno. También. ¿No? Porque, a ver, tú mencionaste el Pacto del Bicentenario. Casualmente, en estos días hemos estado conversando del Pacto del Bicentenario y la mesa o la secretaría del Pacto del Bicentenario ha seguido trabajando y lo que les dije es, señores, necesitan salir a comunicar lo que están haciendo. Están en una nube. Porque la gente percibe, la ciudadanía percibe que todo ese gran esfuerzo que se hizo con el Pacto del Bicentenario de repente se ha perdido. Y no es así. La gente del Pacto del Bicentenario, la Secretaría del Pacto del Bicentenario sigue trabajando y sigue estructurando los planes, pero necesitan comunicarlo de mejor manera. También con el tema, por ejemplo, de lo de la Caja del Seguro Social. Bueno, sabemos que al final del día las cosas, el diálogo de la Caja de Seguro Social quedó un impasse en el momento en que se involucra a la Organización Internacional del Trabajo. La lástima fue que se involucró o que se les llamó tan tarde, porque habíamos varios sectores, incluidos el sector privado, que desde el día 1 estábamos diciendo incluyan a la Organización Internacional del Trabajo en esto, ¿no? Entonces, después de que se presentan las propuestas de los diferentes grupos y no se tiene la capacidad de llegar a un acuerdo o llegar a un consenso, entonces se involucra a la Organización Internacional del Trabajo y ahora mismo estamos sentados en pausa esperando que ellos emitan un reporte de
cuáles serían los siguientes pasos a seguir, ¿no? Esto bien lo pudimos haber hecho desde un poco antes. Entonces, claro, se percibe pues que estos esfuerzos de estas mesas, de estos trabajos desaparecen o no se está haciendo nada, pero también un poco lo que falta es comunicación, ¿no? Sabrina. Falta comunicación, es la pregunta que quiero hacerle, o falta coherencia de parte del gobierno y de las instituciones y los funcionarios, porque por ejemplo, usted mencionaba y lo ha hecho todo el tiempo, cosa con la que coincido, que no hay recuperación económica sin recuperación del empleo. Ahora con la larga huelga en Colón se ha exigido o pedido al gobierno la creación de plazas de empleo en Colón. El gobierno ha dicho que es una exigencia imposible de cumplir 3.000 puestos de trabajo en Colón. Sin embargo, la planilla estatal sigue creciendo y creciendo a niveles alarmantes. Solamente en los primeros meses del año la Asamblea contrató 5.000 personas. Entonces, ¿está el gobierno enfocado en las prioridades o está haciendo política con los recursos de todos? Bueno, ¿cómo lo ve usted? En efecto, es posible que esa falta de comunicación se dé por falta de coherencia, ¿no? Y nosotros hemos insistido muchísimo en que, de nuevo, la empresa privada debe ser el empleador por excelencia en la República de Panamá. No podemos seguir en esta tendencia donde se sigue engrosando la planilla del Estado cuando lo que deberíamos es estar buscando generar ahorros en los ingresos del Estado, ¿no? Porque, de nuevo, si nos vamos un poco al tema de los subsidios, los alivios, etcétera, que se están brindando en este momento con los temas del combustible, con los temas de diferentes alzas, lo que, si bien nuestro Cámara Opina indicó que lo ideal sería que las medidas sean equitativas para toda la población y no para uno u otro sector específico, cosa que genera muchísima molestia dentro de la sociedad. Pero si vamos a hacer estas medidas equitativas, necesitamos los fondos para hacerlos. Y los fondos no pueden salir siempre de que cobremos más impuestos o de que cobremos más. Me explico, los fondos no pueden salir siempre de cobrarle más a la población, de cobrarle más a las empresas y de cobrarle más a las personas que pagan impuestos. El Estado tiene también que poner su cuota de sacrificio y tiene que identificar dónde puede generar ahorros dentro del presupuesto del Estado, para entonces con esos ahorros ver cómo podemos aliviar a la población. Así que tiene que ser un trabajo conjunto. Yo creo que a lo largo de todos estos años de pandemia, la empresa privada ha puesto su cuota de sacrificio y lo que le pedimos al gobierno es que ellos hagan lo mismo. Sí. Otro factor determinante de nuestra crisis es la situación de la justicia. Creo que hemos avanzado un poco, por cierto. En materia del órgano judicial, se está poniendo en marcha la carrera judicial que está, creo yo, ayudando a recuperar confianza en este orden, pero todavía tenemos serios problemas de impunidad en este país y particularmente de impunidad frente a casos de corrupción de alto perfil. ¿Cuál es la posición de los empresarios panameños frente a este problema tan grave? El tema de la corrupción y el tema de la justicia en nuestro país, de la impunidad. En efecto, nosotros tenemos aires de esperanza con lo que ha venido sucediendo en la Corte Suprema de Justicia. La implementación de la carrera judicial es un paso importante. La escogencia de los nuevos magistrados y la metodología de escogencia de los nuevos magistrados ha sido importante. Ahora se está convocando nuevamente a la comisión para evaluar los candidatos a la nueva posición de magistrado que se va a abrir. Y si nos vamos a la metodología que se ha empleado para escoger a estos nuevos magistrados, realmente consideramos que ha sido algo positivo, ¿no? Y los magistrados que ha designado el presidente han sido el resultado de este largo y amplio proceso de análisis que se ha venido dando mediante esa comisión. Nosotros hemos participado en la Cámara de Comercio del CONEP, hemos participado en esta comisión y les puedo decir que ha sido un trabajo bien arduo el que se hace en revisar todas las hojas de vida, en hacerle las entrevistas a todos los candidatos y que en el momento en que se le presente la terna de los postulados al presidente, realmente sea
sean las mejores personas que se pudieron conseguir en ese momento o las mejores personas que estaban aspirando al cargo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por tener ese cambio en las personas que están ahí metidas en la Corte Suprema de Justicia, por poner a las personas correctas en las posiciones correctas, para que una vez esas personas estén ahí, entonces podamos caer con todo con el tema de la impunidad. El tema de la impunidad es algo que nos ha afectado muchísimo a Panamá, ¿no? Y es una de las razones, ojo, por la cual estamos en las listas. Porque si bien hemos hecho un gran esfuerzo en generar leyes para mejorar nuestro sistema bancario, para mejorar nuestro sistema de fiscalización dentro del sistema bancario, para evitar temas de financiamiento del narcotráfico, de financiamiento de armas, etcétera, nos ha faltado ese aspecto de poder llevar a las personas que están acusadas de X, Y o Z delito a la justicia y que la justicia haya podido decir de manera imparcial, de manera sin cuestionamientos, esta persona es inocente o esta persona es culpable. Entonces, ahí es donde todavía nos falta ese trabajo, pero yo honestamente creo, como les estoy comentando, que con esta renovación que se está dando dentro de la Corte Suprema de Justicia, teniendo a las personas correctas en las posiciones correctas, vamos a poder llegar a manejar o atacar ese tema de la impunidad que nos ha hecho falta. Y más allá de la impunidad, como les digo, el que se lleven a cabo procesos que no sean cuestionados, porque ese ha sido parte del tema. O sea, llevamos a cabo procesos que independientemente del fallo, sea de una manera o sea de otra manera, siempre va a haber cuestionamiento. Entonces lo que necesitamos es llevar a cabo los procesos más transparentes posibles para que cuando se emitan los fallos haya la menor cantidad de cuestionamiento posible y haya la mayor cantidad de confianza en nuestro sistema de administración de justicia. Los escenarios de explosión social, Marcela, ¿cómo los ven ustedes? A mí me llamó mucho la atención, al gobierno le tomó 3 semanas controlar Colón. Yo creo que Fernando puede coincidir conmigo en uno de los movimientos de Colón. Con de 180 millones de dólares en pérdidas, No, y- según estimaciones de la empresa De la privada. Cámara. Yo no sé si tú coincides conmigo, esto es uno de los movimientos Cuco en esta última escenario de protesta. Ha sido uno de los movimientos menos hostiles que yo he visto que se ha levantado contra los gobiernos. O sea, lo he visto tratar de conversar, uno que otro cierre, pero vi un gobierno que les costó muchísimo trabajo controlar Colón. Todavía a este gobierno le quedan 2 años más, empezamos un escenario electoral que se va a meter con fuerza. Vemos que el gobierno, lógico, como todos nuestros gobiernos, está perdiendo mucha credibilidad, o sea, está perdiendo su liderazgo. ¿Cómo ven ustedes estos escenarios de explosión social, tomando en cuenta que la situación de los altos precios de los combustibles va a continuar por mucho tiempo y que la reactivación económica todavía no se está sintiendo en todos los hogares? La verdad que nosotros vemos esta situación con bastante preocupación. Como tú bien dices, Colón estuvo en lo que estuvo por 3 semanas. 3 semanas. Y no solamente eso, sino que ahora estamos viendo levantamientos en Barú. ¿Sabes? Estamos viendo cierres en San Félix, estamos viendo digamos, el mismo patrón de comportamiento en diferentes puntos del país y es una situación que preocupa. Por lo menos con el tema de Barú, ayer conversé con el viceministro de Comercio Interior, el viceministro Montilla, que él estaba ya allá en Barú y creo que el viceministro Tejada también estaba allá. O sea que, a ver, esperemos que hayan, como dicen los gringos, lessons learned, ¿no? Que hayan podido aprender algo de las lecciones pasadas. Aprendidas. Lecciones aprendidas, exactamente. Y por lo menos, digamos, ya, o sea, están allá desde el día 1. Esperamos que tengan la capacidad de contener la situación para no llegar al punto en el que llegamos en Colón, donde realmente, o sea, tuvimos la provincia cerrada por 3 semanas y como he dicho en otras ocasiones, lo que ocurre en Colón no solamente afecta al país, lo que ocurre en Colón afecta al mundo entero. Colón es una provincia que brinda servicios al mundo. Entonces, realmente
el impacto que nosotros vemos en este tipo de cierres, en este tipo de movimientos, es muy fuerte, porque se genera una pérdida de confianza en el país, como país de servicios, como país para hacer negocios. Me explico, ¿qué ganas le pueden quedar a un comerciante, a un inversionista o lo que sea, de venir a hacer negocios en un país donde cada X cantidad de días explota una situación social de estas, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros hemos comentado es que tiene que haber muchísimo acercamiento entre los gobiernos locales y las poblaciones, para estar muy encima de cuáles son las necesidades de estas personas, que como bien hemos mencionado, en muchos casos son necesidades básicas. Entonces, me explico, que no debería ser tan difícil estar al tanto de cuáles son esas necesidades, poder generar planes para poder atender esas necesidades y poder tener una comunicación constante y continua con estas comunidades, de decirles, mira, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, y decir, estamos haciendo esto, lo vamos a hacer en tanto tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, tiene que haber esa comunicación con estas personas, de poderles decir, esto es lo que está pasando, porque la falta de comunicación genera incertidumbre, y esa incertidumbre es lo que genera el miedo y es lo que genera la duda dentro de la población, para que entonces las personas salgan a manifestarse y salgan a decir, es que nadie me escucha. Claro, si no hay comunicación, lo primero que vas a pensar es que nadie te está escuchando y que nadie te está atendiendo. Pero esta crisis no tiene visos de disminución, porque, entre otras cosas, son causas externas. Uh-huh. Entonces, disculpa, Sabrina, por ejemplo, ¿son ustedes los que han preguntado al gobierno de dónde sale la renta sustitutiva para el congelamiento decretado por el gobierno de los combustibles para el servicio público? Y esa respuesta ha llegado por algún lado. ¿De dónde va a salir? O sea, ¿cómo el gobierno va a enfrentar el tema del déficit fiscal, el servicio a la deuda, el crecimiento de la planilla, y encima no sabemos dónde va a salir la renta sustitutiva, una cosa que es, digamos, una cosa básica? Totalmente de acuerdo, porque el gobierno está diciendo, vamos a congelar el precio. Entiendo que no se ha definido todavía bien el mecanismo que se va a utilizar para el congelamiento, es decir, si se va a hacer a nivel de los concesionarios, si se va a hacer a nivel de los distribuidores o cómo se va a manejar. Y en efecto, estemos claros que esta es una deuda que el gobierno va a tener que pagar. O sea, la empresa privada no está en capacidad de asumir esto. El gobierno toma una decisión y ellos van a tener que pagar esa deuda. Y ahí es donde decimos nosotros, señores, recordemos que cualquier medida de control que se aplique en este sentido genera un hueco en los fondos públicos que alguien va a tener que pagarlo. Y adivinen quién es ese alguien: las personas que pagamos impuestos. Porque, como les he comentado, o sea, los fondos del gobierno no son fondos del gobierno. Los fondos del gobierno los aportan aquellos que pagamos impuestos. Entonces, al final del día es un poco sacarte plata de un bolsillo para metértela en otro, ¿no? Y de aquí que es tan importante que se pronuncie el Ministerio de Economía y Finanzas, que se pronuncie la Dirección General de Ingresos, y que aclaren, que den claridad cuál ha sido el proceso de análisis, cómo se han tomado las decisiones y en efecto cómo se van a pagar estos fondos. Y ahí es donde también nosotros decimos, ¿dónde están los ahorros del Estado? Generen ustedes ahorros para que ustedes aporten en el pago de estos subsidios o de estos apoyos, o como sea que los querramos llamar, ¿no? Sabrina. Sí, nada, usted hablaba de protestas en varios puntos del país y yo me preguntaba si esas protestas se dan por falta de una buena comunicación o al contrario, porque los ciudadanos ven la incongruencia entre un gobierno que sigue contratando funcionarios que no necesariamente trabajan y un gobierno que continúa de alguna manera gastando como si no hubiese habido pandemia, como si no hubiese crisis económica, e ignorando las necesidades ciudadanas. ¿Es un tema de comunicación o es un tema de que el gobierno no está dispuesto de alguna manera a dejar de lado su agenda política, porque ya estamos a 2 años de las elecciones, y a gobernar pensando en todos los panameños? Son dos cosas diferentes. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, es que estemos claros que la comunicación se tiene que dar una vez tengas un plan de ejecución. Porque si no tienes un plan de ejecución, no tienes nada que comunicar. Entonces, en efecto,
independientemente de lo que esté pasando en el panorama político, recordemos que las personas que han sido electos popularmente tienen un compromiso con su electorado, tienen un compromiso con la nación. Entonces, cuando entramos en un periodo político, perfecto, es de entenderse que los políticos van a hacer política, pero no se les puede olvidar nunca el compromiso que tienen con la ciudadanía, el compromiso que tienen con las personas y que tienen con las comunidades. Entonces, tienen que tener la capacidad de salir, planificar, ejecutar, y luego de que ejecuten o cuando tengan ese plan activo, entonces salir a comunicar. Estamos claros que la comunicación no es la solución del problema si no tienes un plan de acción. Marcela, la pandemia generó mayor intensidad de una serie de actividades que antes tenían fuerza, pero que ahora están en su máximo esplendor, por decirlo así. Y que incluso han traído algunas distorsiones o algunas incomodidades. Tenemos el caso, por ejemplo, de los pedidos a domicilio, los vemos en este momento, los motorizados en una huelga. Vemos los temas de compra por Internet. La compra por Internet, en su momento incluso la Cámara de Comercio tuvo una iniciativa de ver cómo se grababa toda una serie de actividades online, producto de que la pandemia las ha puesto como hasta necesidades prácticamente de muchos de los usuarios, consumidores, ciudadanos. Vemos las compras por Internet, los courier. He escuchado algunos que consideran que hay competencia desleal, el impacto a otras empresas nacionales, el que el gobierno no está logrando los fondos necesarios en una actividad que ha crecido enormemente. ¿Cómo poner control, por ejemplo, a este tipo de actividad como los courier? Sí, en efecto, durante la pandemia vimos un incremento en este tipo de compras, personas que utilizan plataformas digitales para hacer compras internacionales. Esas compras posteriormente ingresan al país y a raíz de esto, digamos... ¿Pagan impuestos? Ha incrementado... Entiendo que sí hay un impuesto que se paga, pero creo que no es un impuesto sobre el valor de la mercancía, ¿no? Sino que es otro tipo de impuesto el que se genera. Entonces, que estemos claros que si uno importa cosas al país de la manera tradicional, entonces uno sí paga impuestos sobre el valor de la mercancía, ¿no? Entonces, durante la pandemia, como les digo, crece exponencialmente este sector. Se generan muchos negocios que funcionan con esta metodología. Nosotros dentro de la Cámara de Comercio tenemos una serie de mesas de trabajo con la Autoridad de Aduanas y dentro de esas mesas de trabajo nosotros creamos una mesa de couriers y de paquetería, ¿no? Hemos logrado algunos avances, por ejemplo, algunas de las compañías de couriers se han regularizado, pero faltan muchas otras por regularizarse. Y nosotros lo que le hemos venido planteando a la Autoridad de Aduanas es que necesitamos algún proyecto de ley específico para esta actividad comercial, ¿no? Siempre hay que mantener un balance, obviamente. Recordemos, tanto los comercios locales son comercios que generan empleos, que pagan impuestos. Estas compañías también son compañías que generan empleos. Entonces, tenemos que encontrar ese balance óptimo para que ambos puedan coexistir. O sea, no es que vamos a eliminar uno para favorecer al otro o viceversa, ¿no? Sino que tenemos que encontrar ese balance donde las dos actividades comerciales puedan competir y ambos se sientan que se está haciendo de manera justa, de manera equilibrada. Es una cuestión como de poner orden a todos los negocios nuevos que han nacido durante la pandemia. Así es. No, y si no pagan impuesto al valor, es una vieja forma de contrabando. País con una larga historia en la materia. A ver, mi última pregunta. Este 3 de junio, es decir, dentro de 3 días, expira el decreto 102 del 30 de diciembre de 2021, que le dio hasta 6 meses de tiempo al llamado control de precios sobre una pequeña lista de productos: bistec de cinta con hueso, carne molida de primera, pollo entero Panamá, arroz de primera, leche en polvo, pan de molde, queso amarillo tipo americano y salchichas que contengan carne de res. Es decir, en 3 días, si el gobierno no renueva o crea este decreto, estaríamos en la presencia del fin del llamado control de precios. ¿Cuál es la posición de la Cámara sobre este tema?
Bueno, ustedes saben que nosotros como Cámara de Comercio siempre nos hemos opuesto a controles de precio. Nosotros creemos en libre mercado, libre oferta, libre mercado. Y solamente recordando cómo inicia este control de precios. Este control de precios fue una medida que inició de manera temporal, que estaba supuesta a durar un par de meses o un año, creo. 6 meses, exacto. Durante la administración de Varela. Y eso fue hace más de 5 años, ¿no? Entonces, en efecto, como tú bien has mencionado, digamos, en los últimos años se ha levantado el control de precios, algunos de estos productos. Estos son los últimos que quedan y el decreto se está venciendo prontamente. En 3 días. Exacto. Nosotros, como te comento, pues realmente dentro de la Cámara de Comercio siempre hemos abogado por el tema de libre oferta, libre demanda, que el consumidor tenga la disponibilidad para elegir entre las diferentes cosas que existen en el mercado, pero sin duda que en el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, si no se renueva el control de precios, creo que tenemos que pedirles. El problema es cómo eso no se convierta en una nueva razón de malestar social. Correcto. Y la manera que no se convierta en una razón de malestar social es tratando de evitar que una vez que se levante el control se disparen los precios de estos, ¿Qué va a pasar? Exactamente. ¿no? Me parece que este no es el momento para eso, honestamente. Exacto. Yo creo que como empresarios, como empresa privada, tenemos que tener una buena lectura de la situación que se está viviendo en el país ahora mismo, de las necesidades que tiene la población. Tenemos que entender también, por otro lado, qué tipos de situaciones están viviendo los comercios que importan estos productos, porque si se diera la situación donde por razón del control de precio, entonces estos productos están marginando prácticamente nada o al borde de perder, por así decir, se tiene que evaluar la situación del comercio a ver pues si una cosa se compensa con otra en lo que es márgenes dentro del funcionamiento total del comercio. Pero sí, nosotros como Cámara de Comercio, la verdad que, como se dice, una de cal y una de arena, ¿no? Si queremos que nos levanten el control de precios de una vez por todas, asimismo también tenemos que ver cómo podemos ser como dueños de negocio y como comerciantes lo más sensibles posibles con las necesidades de la población. Marcela Galindo, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Hemos hablado de todo y también se nos quedaron un montón de temas por fuera, pero hablamos de reactivación económica, empleo, turismo, situación social del país, ¿no? Que es muy volátil, con una situación que todavía estamos resintiendo la pandemia en materia económica y de salud. Sin embargo, la crisis de los altos precios de los combustibles también nos empieza a pasar factura. Gracias, Marcela. Gracias por acompañarnos y analizar el tema de la situación económica en el país. Son las 8:57 de la mañana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de otros temas que hacen noticia. Vamos a hablar del proceso electoral que empieza mañana, miércoles 1 de junio. Yo les recuerdo, usted está en Mesa Periodista, aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos.